27 de junio de 2025. Camino a no sé dónde, pero suena bonito. Y entonces estamos camino hacia Roma, o en Roma, no sé. De todas maneras, vamos en un autobús, por eso no les puedo decir dónde vamos, dónde estamos, porque vamos andando. Y la idea es compartir este momento de viaje con los hermanos que quieran preguntar. Vamos a dar paso a las preguntas, aclarar algunas dudas que tengan, interrogantes, en la medida de las posibilidades. Pues si no sé alguna, pues le digo no la sé y ya hay punto y se acabó el lío. Pero sí vamos a ir preguntando. Mientras tanto, mientras ustedes van organizando su pregunta, vamos a decirle a los que nos siguen a través de las redes sociales que estamos en el peregrinar que la Santa Madre Iglesia nos enseña, al igual que el pueblo de Israel hacía. ¿Se acuerdan que un día Jesús, peregrinando con la Virgen María, Jesús se perdió en el templo? Era una peregrinación que el pueblo de Israel hacía y es una costumbre desde antiguo. Y peregrinar a lugares sagrados, lugares donde el ser humano se encuentra con Dios y son representativos. Para nosotros Roma es representativo porque allí está la constancia, las pruebas vivas en la historia de la humanidad, sin poder nadie decir que no, del cristianismo, del origen del cristianismo, cómo se expandió el cristianismo por el mundo entero. El cristianismo llega a Roma y de Roma se expande por el mundo, tal como quiso nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: recibirán el don del Espíritu Santo, o recibirán la fuerza del Espíritu, y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues Roma se prestó para que eso se cumpliera, pues todos los caminos conducían a Roma y Roma conducía a todos los lugares, y el cristianismo llegó a Roma y de aquí se expandió por el mundo entero, cumpliéndose la misión, el deseo, el querer de Dios, de que se extendiera hasta los confines de la tierra, guiado por el Espíritu Santo. Aquí en Roma podemos palpar, así es, palpar, ver, tocar las pruebas de que la Iglesia Católica es la única que viene de Cristo y es la iglesia de los primeros cristianos. Tan así que tenemos la tumba de San Pedro, San Pablo, que tenemos la tumba de los apóstoles, tenemos los lugares donde ellos vivieron, compartieron, tenemos los lugares donde vivieron los primeros cristianos, murieron mártires, muchos cristianos, y podemos encontrarnos con el hilo conductor del cristianismo a lo largo de los 2000 años de historia, y Roma es testiga de ese hilo conductor, cosa que los hermanos separados no tienen, y por eso ustedes verán el disco rayado de los protestantes que dice que el Vaticano debe vender todo lo que hay en él y dárselo a los pobres. No es que les importen los pobres, porque si le importaran los pobres, los pastores darían todo lo que tienen, venderían todo lo que tienen y se lo darían a los pobres, sino lo que les importaría a ellos es que se borre de la faz de la tierra la constancia, la prueba que tiene la iglesia de ser la única iglesia que fundó Cristo y que ha marcado huellas en la historia de la humanidad, y que el Vaticano ha llegado a pasar todas las instalaciones que tiene el Vaticano, la basílica y eso, han pasado a ser algo no solo perteneciente a la iglesia, sino a la humanidad. Entonces, es un tesoro de la humanidad. Los hermanos separados no tienen eso, no son capaces de conectarse con los primeros cristianos de ninguna manera. Ellos pueden decir y lo dicen y lo repiten 1000 veces porque ellos están convencidos que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Eso lo dice el mundo, pero eso, ante Dios eso no vale.
Entonces ellos dicen, inventan, dicen, nosotros somos los cristianos que venimos de Cristo. Sí, dame pruebas, muéstrame una iglesia que tenga 1000 años, 2000 años. Bueno, no tienen pruebas de eso. Nosotros tenemos iglesias de muchos años, no una, sino muchos. Y Roma es ese museo donde se guardan las cosas viejas, antiguas de la historia, para recordar lo que ha pasado antes de nosotros, para dejarle a las nuevas generaciones un tesoro, una herencia, el recuerdo que no se puede cambiar, el recuerdo de la historia, de las cosas que han pasado entre los cristianos. Por eso estamos felices y orgullosos de pertenecer a la única iglesia que fundó Cristo, y el Papa es una ficha importantísima, porque es el pastor que Cristo dejó, donde en San Juan capítulo 21 versículo 15 le dice: me amas más que esto, apacienta mis corderos, me amas, cuida mis ovejas. O sea, que todo el rebaño que pertenece a Jesucristo, por eso dice mis, o sea, pertenece a Cristo, lo pastorea Pedro. Y aquellos protestantes, por eso se llama protestantes, porque protestan, aquellos protestantes que no aceptan que Pedro sea su pastor, se salen del rebaño de Cristo, porque el pastor que Cristo dejó fue Pedro. Que viva la Iglesia Católica. Bueno, vamos a ver, el que quiera hacer la primera pregunta, pues avise, levante las manos y le pasamos el micrófono. Aquí cerquitica de una vez. Hay una pareja que vive en unión libre por muchos años. Ahora ya son viejos y no tienen intimidad a ambos, y dicen que si pueden comulgar. Sí, el pecado es la relación sexual, y si ya no tienen relación sexual pueden confesar y pueden comulgar, porque no están cometiendo pecado. Ahora, que no se engañen ni quieran engañar a Dios. Si es verdad que no mantienen relaciones, que no cometen pecados de impurezas con sus cuerpos, entonces pueden confesar y pueden comulgar y vivir como hermanos, y no ha pasado nada, porque eso no es pecado si no se mal usa el cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo. ¿Otra preguntita? A ver, va a hacerle el micrófono. ¿Dónde está la otra? ¿Quién levantó la mano ya? Allá la señora, pásale el micrófono. Ustedes, voy, aquí me invito. Sí, padre, yo quería saber cuáles son los ángeles reconocidos y cuántos son, porque ya ve que ahora salen tantos ángeles. Ángeles son muchísimos, millares de ángeles, pero que se reconocen con nombre: San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que son los arcángeles, y uno más que sería el santo ángel de la guarda, del que habló Jesucristo, que cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián que nos acompaña, no lo vemos, pero que Dios lo ha puesto en el camino para que nos proteja, para que nos acompañe. Y a veces nosotros, cuando decimos tenemos suerte en esto o en aquello, es porque un ángel de Dios nos ha protegido, nos ha ayudado, y es el ángel custodio, que por cierto a veces nosotros no tomamos conciencia de esa gran realidad que existe. Está en Hebreos capítulo 1 versículo 5, donde Dios habla de la existencia de esos ángeles, la función de los ángeles. ¿Cuál es la función? De Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, pero los ángeles custodios tienen una función, están al servicio de Dios. Escuchamos. ¿Hebreo qué? Hebreo capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Hasta dónde? En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo dice: que lo adoren
todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como esta: Dios envía a sus ángeles como espíritu, a sus servidores como llamas ardientes. Son espíritu, pero son servidores de Dios como llama ardiente que Dios ha colocado en nuestro caminar. Están sirviendo, están cumpliendo una misión, solamente que son espíritus, y por eso a veces nosotros nos olvidamos de ellos. Pero sí deberíamos tener conciencia de la existencia de esos seres espirituales. A veces somos más conscientes de los seres espirituales malignos. Pensamos, hay un espíritu maligno, a esta persona lo tomó un espíritu maligno, o bueno, muchas cosas. Pero los espíritus buenos, a veces nos olvidamos que existen. Y deberíamos ser devotos de esos espíritus y orar, hablar con esos espíritus, pidiéndole que hagan su trabajo, pues, que nos ayuden, que cumplan la misión que Dios les ha dado, que rueguen ante Dios por nosotros y que nos sigan protegiendo, porque eso es lo que Dios dice cuando habla de ángeles custodios de nuestro Señor Jesucristo. Pero nombres como tal, solamente Gabriel, Miguel y Rafael, que son los 3 arcángeles que la Biblia nombra. Ahora existe algo que se llama la nueva era. Y la nueva era, para engañar a la gente, entonces dice, bueno, la Iglesia Católica le ofrece 3 ángeles, sigan creyendo en esos 3 arcángeles. Nosotros le ofrecemos unos cuantos arcángeles más y dan nombres de otros más para engañar a la gente y para sacarlos de lo que es la fe de la Iglesia. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Otra preguntita, pues. Allá pásale el micrófono a aquella muchacha que está allá. Padre, tengo una pregunta. En la Iglesia Católica, ¿es permitido, y si no es permitido, a qué se debe, por ejemplo, hacer declaraciones? Es que hay una manera de declarar. Declarar es como yo soy Dios y yo soy el que mando y yo declaro y esto se cumple así porque yo mando. Eso no es costumbre de la iglesia, eso no es costumbre de los cristianos. Esa manera la están usando hoy en el mundo para la gente orgullosa, soberbia, que se cree más que Dios, entonces da órdenes a Dios y por eso declara dándole órdenes a Dios. Es una manera errada de buscar un milagro de Dios, la ayuda de Dios. Ciertamente que nosotros debemos confiar en Dios, eso es otra cosa. Debemos orar con confianza plena de que vamos a encontrar lo que pedimos, pero siempre sabiendo que Dios es Dios y no nosotros. Que nosotros no somos dioses para Dios. No somos superiores a Dios y le damos órdenes a Dios. Si no somos sus siervos y suplicamos a Dios, como la Virgen María, que le digo, no tienen vino. Bueno, no tienen vino, ese es el problema. Y luego dice, hagan lo que Él les diga. Les dice a Jesús, no tienen vino. Está haciendo una petición. No está dándole una orden a pesar que era la mamá. Ahí le está haciendo saber. Pero luego baja la cabeza y sabe que ella no es Dios. Y dice, hagan lo que Él les diga. Nosotros dentro de la iglesia, con la certeza de que Jesús es Dios y nos puede ayudar y que nos puede dar lo que pedimos, acudimos a Él con petición, sabiendo de que, firmemente, de que Él nos va a conceder, y Jesús dice, que te suceda como has creído, pero nunca ese declaro como darle órdenes a Dios, que es muy común en algunos protestantes. Es un error. ¿Otra preguntita? Sí. Padre, de regreso a Los Ángeles, ¿verdad? Yo no dudo que, ahorita no dudo que tenemos un ángel custodio, porque tuve un accidente de carro y muy fatal y prácticamente me sentía muerta y pues estoy viva, ¿no? Y le agradezco mucho a Dios que mi ángel me cuidó. Ahorita usted me aclara eso. Pero ¿qué pasa cuando
cuando no, en ese caso si hubiera yo muerto, ¿verdad? Los ángeles no son superiores a Dios y obedecen las órdenes de Dios. Y si Dios le dice, tráigame esa muchacha para acá, ellos no van a impedirlo. Si Dios le dio la orden, pues que se muera. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el trabajo que ellos tienen allí, cumplir las órdenes de Dios. Y la orden de Dios no se puede. Si Dios le dijo que se muere esta muchacha en este accidente, pues listo, haga lo que quiera, usted se va a morir. Y si Dios le dio la orden a los ángeles de que cuidaran para manifestar su poder, usted se pudo caer de un avión y quedó sobreviviente. Entonces, la cuestión es que los ángeles cumplen una misión y la orden de Dios. Ahora, hay un detalle que a veces nosotros pensamos que como somos hijos de Dios, entonces es la tentación del diablo. Si eres hijo de Dios, tírate de ahí que nada te va a pasar. Y es un error. El ser hijo de Dios no significa que yo no voy a sufrir, que yo no voy a padecer, que yo no voy a morir, no. El ser hijo de Dios significa que si yo muero, yo puedo ir con Dios al reino de los cielos. Que si yo tengo una enfermedad o un sufrimiento, al ser hijo de Dios, yo puedo unirme a Dios a través de ese sufrimiento y Dios me va a dar la fortaleza para que, a diferencia de las demás personas que en medio de la enfermedad maldicen y reniegan y no tienen paz y felicidad, yo en la enfermedad y en el sufrimiento, a diferencia de ellos, como soy hijo de Dios, recibo el consuelo, recibo la esperanza, recibo el alivio. Entonces Jesús dice, dichosos los que sufren porque ellos serán consolados. Entonces, nosotros vemos cómo es el querer de Dios y el querer del mundo. Es distinto el pensar de Dios y el pensar del mundo. No quiere decir que los ángeles no cumplieron con su misión. Significa que cuando le llegue la hora de la pelona, usted se muere, sea de un infarto, sea de un accidente, sea que le meten un plomazo, que usted no se va a morir ni el día antes ni el día después, cuando Dios quiera. Y los ángeles cumplen sus órdenes. Y si a veces un accidente, sucede un accidente, y usted padeció, no se murió, pero padeció algo, le partieron las piernas, entonces quiere decir que los ángeles son malos o Dios es malo porque lo permitió. Nosotros no sabemos que Dios de las cosas malas saca cosas buenas, o Dios escribe recto en líneas torcidas. Entonces Dios de eso puede sacar para nosotros bienes espirituales, porque a través de esa enfermedad, de ese estar postrado en la cama, puede ser que yo vea los videos del Padre Toro y me convierta. O puede ser que yo allí tenga la oportunidad de encontrarme más con Dios, bajar la cabeza, aprender a ser humilde, aprender a confiar en Dios y a vivir de Él, porque antes, cuando tenía salud, confiaba en mis fuerzas. Entonces Dios permite eso, nosotros no sabemos. Y la fe y la vida cristiana y la vida del Espíritu nos lleva a saber escuchar qué me dice Dios a través de ese accidente, a través de esa enfermedad, a través de esas pruebas, a través de eso que aparenta ser malo, qué Dios quiere de mí y cómo puedo transformar, como el campesino, esa caca en abono, que haga que las matas crezcan más fortachas y den más fruto. Otra preguntita. A ver, pásenle el micrófono a la que digo yo por allá. Padre, se dice que en el día de la noche de la Pascua, en nuestra iglesia, que es en Virginia, en Harrisonburg, Virginia, ese día escribimos los pecados o las peticiones. Yo tengo la duda y quiero preguntarle. Se dice que todo lo que escribamos, todos los pecados mortales que no nos atrevemos a decirle al sacerdote, quedan perdonados ese día en el fuego. ¿Eso es verdad?
Si hay un arrepentimiento y hay confesión de su pecado, eso es verdad. Si no, es pura mentira, cuento de viejas. Otra preguntita. O sea, quiero explicarle que no le quito los méritos a la salvación que nos trajo Jesucristo. Pero esos méritos, para que llegue a nosotros, Él ha dejado en las Sagradas Escrituras, y creo que hoy lo vamos a tocar en la misa, por eso no lo explico aquí. Esos méritos llegan a nosotros a través de un canal que es el sacramento de la confesión, donde Dios nos limpia y nos purifica, pero que siempre el diablo y el mundo, para hacer que nosotros no acudamos a ese canal de gracia y de santidad, entonces nos ofrece una salvación light, simplemente pues como los protestantes, directamente con Dios, o escríbanlo en un papel y ya, y listo, ya no hay ningún problema, porque para que no pase la pena, y resulta que la pena es una de las cosas que me hace ver que yo estoy arrepentido, porque si no paso por la pena no estoy arrepentido, pero si paso por la pena quiere decir estoy tan arrepentido que no me importa pasar por la pena. A ver, pásele ahí el micrófono. Padre, ¿por qué los hermanos separados dicen de que por qué rezamos el Santo Rosario? ¿Por qué estamos pues rezando a María, que bueno, para nosotros obviamente es nuestra intercedora? ¿Y por qué rezar el rosario? Siempre escucho eso. Si supuestamente, pues obviamente dicen ellos de que podemos comunicarnos directamente con Dios. Entonces esa es mi pregunta para usted. Sí, el problema de los hermanos separados es que ellos no saben que hay varias maneras de orar. Hay varias maneras de orar. Una manera de orar es, la iglesia les enseña, hay la manera de alabanza, de adoración, de petición de perdón. Hay muchas maneras de uno orar. Está la oración espontánea y está la oración ya formulada. Y de todas maneras lo importante es la oración. ¿Cuál es la crítica de los protestantes en el Santo Rosario? La primera es porque son oraciones repetitivas. Y ellos dicen, pero ¿por qué van a orar repitiendo? Cuando Jesucristo dice que no debemos repetir. Está por allá en Mateo capítulo 6, por ahí como en el versículo, debe ser como en el versículo 7 por allí. 6, 7. ¿Qué dice David? Dígalo ahí para un momentico, cuando lo encuentre. Es como Mateo 6, 7 más o menos, o 6, 5. Sí, 6, 7. Ajá, ¿lo tiene ahí? Sí. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Cuando pidan a Dios, no imiten A ver, los paganos. vamos a ver. Otra vez, léalo. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que los oiga. Ese versículo confunde a los protestantes, porque ahí habla de letanías o repeticiones. Y entonces pensar que con repetir muchas veces muchas cosas, entonces Dios los va a escuchar. Y usted se queda pensando y dice, pues mira, si tiene razón los protestantes. Caramba, ¿por qué yo tengo que repetir? Me enseñaron mal en la Iglesia Católica. Pero vean ustedes que hay una maldad encubierta, una mala intención de los protestantes encubierta. Porque si analizamos poniendo la lupa y haciéndole zoom, nos damos cuenta que no está hablando de repeticiones normalmente. Está hablando de unas repeticiones y nombra
algo específico que nos aclara a nosotros. Repítalo de nuevo. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos. Esta palabra hay que ponerle la lupa y subrayarla. No imiten, no está hablando a los católicos, está hablando de los paganos. Y el protestante no sabe cuál es la diferencia entre el pagano y el creyente. Por eso dice, cuando pidas a Dios, porque el creyente se dirige a Dios. Se dirige al que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Y por eso va a terminar diciendo, Él sabe todo lo que necesitas. No tiene para qué decírselo. Antes de que te lo pida, ya lo sabe. Bueno, porque ese es el Dios de los creyentes. Pero resulta que los paganos, se les llaman paganos, porque no creían en el Dios del cielo, en el Todopoderoso. Creían en otros dioses que no tienen vida, en otros dioses que no son Dios, que son dioses muertos. Y como no tienen vida, esos dioses son dioses muertos, pues jamás lo van a escuchar. Recuerda cuando el profeta Elías retó a los sacerdotes de Baal y le decía, grítenle más duro, puede ser que esté durmiendo su Dios, puede ser que ande de vacaciones, puede ser que se burlaba. ¿Por qué? Porque los dioses de los paganos son dioses muertos, que nunca van a escuchar. Entonces ellos pensaban, los paganos, y ahí está la muestra en la historia esa de Elías, con los profetas de Baal, ellos pensaban que mientras más duro gritaran o más repeticiones hicieran, entonces Dios los iba a escuchar. Su Dios los iba a escuchar. Los paganos no debemos imitarlo. Y no debemos imitarlo no porque repitamos o no repitamos. No debemos imitarlo porque ellos oran a dioses muertos. Y como son dioses muertos, entonces se necesita repetirles muchas veces y nunca van a ser escuchados. A diferencia de los creyentes que van a hablarle al Dios vivo, que lo sabe todo, antes que se lo explique. Ahí está lo que está exponiendo las Sagradas Escrituras. El protestante no le importa la sinceridad, al protestante le importa es engañar a la gente. Entonces aquí nosotros descubrimos que Dios está diciendo, no hagan lo de los paganos. A ver, ¿qué hacían los paganos? Tenían otros dioses. Eso no se puede hacer. Y no hagan lo de los paganos. Hablarle a esos dioses y repetirle a esos dioses tantas veces para ser escuchados. No hagan ustedes eso porque van a perder el tiempo. Y por eso, luego de decir no hagan lo de los paganos, viene a decir cómo debemos hacer nosotros. Repítelo y sigue para que se dé cuenta. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen. Ahí está. Ellos creen, falsedades, mentiras. Ellos creen en un Dios muerto. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que los oiga. El Dios de ellos, entonces un bombardeo de palabras lo va a escuchar. Y en pura mentira perdieron el tiempo porque nunca los va a escuchar. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Está poniendo la diferencia entre el Dios de los paganos y el Dios de los creyentes, de nosotros los cristianos. Si aquel Dios nunca los va a escuchar a pesar que repitan y repitan y repitan, tenemos la dicha de tener nuestro Padre que nos escucha antes de que nosotros le digamos las cosas. Es más, Él ya lo sabe todo. Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense que Jesús nos dice, ustedes no hagan como ellos. Ustedes no digan, no repitan, sino oren espontáneamente. No, Jesús no dijo eso, porque de eso no se trata. Jesús estaba hablando, no imiten a los paganos,
pidiéndole a un Dios muerto, a un Dios falso. Pero Él dice, ustedes cuando recen digan, o sea, nos está mandando a repetir el Padre Nuestro. Sí podemos repetirlo, sí podemos decirlo. Cada vez que recen digan, nos están mandando a hacerlo cada vez que lo hagamos, nos están mandando a repetirlo. Eso no es ningún problema. El problema es saber a quién se lo estoy diciendo. Al Dios verdadero, no a un Dios falso. Esto es lo que los protestantes deberían tener presente. Pero a ellos no les importa la sinceridad de la palabra de Dios. Porque ahí mismo, creo que es atrasito en el versículo, habíamos comenzado a hablar desde ¿qué número era? 7. En el 5, ¿qué dice el 5? Cuando ustedes recen, Pongan cuidado, queridos hermanos, que no hay sinceridad en los protestantes, porque si ellos estuvieran conscientes de lo que Jesús estaba enseñando realmente, aquí vemos que ellos dicen cumplir una parte, pero no cumplen la otra. En el 5. cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. ¿No ven el retrato de los protestantes ahí? ¿Por qué no dicen, ay, pues mira, esto está prohibido en la Biblia? ¿Dónde se las pasan ellos? En las esquinas de las plazas, hacen bulla para que la gente los escuche, haciendo espectáculos que a veces no dejan ni dormir a la gente. Oye, y pareciera que eso no estuviera prohibido en la Biblia. Sí está prohibido. ¿Y por qué no hacen caso? Porque a ellos no les importa lo que está escrito, a ellos lo que les importa es protestar contra lo que enseña la Iglesia Católica. Sacar siempre un pretexto. San Agustín decía, para el que quiera creer en Dios, tengo miles de argumentos. Para el que no quiera creer, no tengo ni uno. O sea que una persona cuando no quiere creer saca 1000 pretextos y protesta de todo. Esos son los protestantes. Porque a ellos no les importa creer. Los protestantes no tienen ni siquiera doctrina. Los protestantes lo único que les importa es, yo quiero saber qué enseña la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica dice A, yo digo B. Si la Iglesia Católica dice B, yo digo A. Y por eso le llama protestante. Porque lo único que a ellos les importa es hablar mal de la Iglesia, estar en contra de la Iglesia, aun cuando sean las cosas más sagradas, como lo es la Eucaristía, como lo es la confesión, como lo es el sacerdote, como lo es la Iglesia. Las cosas más sagradas para ellos no valen nada, porque ellos lo único que hacen es protestar. Entonces así engañan a la gente. Y la gente dice, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Los protestantes leen mucho la Biblia, ellos saben mucho, y eso no es verdad. Eso es una mentira. Incluso la misma Sagrada Escritura muestra cómo Jesucristo, allá en Mateo capítulo 26, versículo por ahí en el 44, creo que es, si no en el 40, creo que es el 44. Encontramos a Jesús orando. Mateo 26, 44. ¿Qué dice el 44? Diga, ¿qué dice? Lo dejó pues y fue de nuevo Ajá. a orar por tercera vez. Ajá. Escuchen cómo Mateo 26, 44 nos muestra a Jesús orando. Invito a los protestantes a que pongan la lupa para ver si Jesús era católico o protestante. A ver si Jesús oraba como los católicos o como los protestantes. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Bárbaro. Si ponemos la lupa, aquí tenemos la lupa, ponemos la lupa, vamos a encontrar la palabra clave que a los protestantes no les gusta y que odian. Y dice, es que no hay que repetir. Pero como Jesucristo dice, no repitan como los paganos cuando vayan a orar, y ahora a Él lo encontramos orando, repitiendo como los paganos las mismas palabras. Ah,
Pero es que los protestantes no entendieron que no se refería a repetir, se refería a hablarle a un Dios muerto que no lo escuchaba. Ahora, si es nuestro Dios poderoso, nosotros podemos orar con la misma palabra. Escuchemos de nuevo. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Listo. Si hay alguien que con sinceridad busque la verdad, aquí está la verdad de Jesucristo. Dice, cuando vaya a orar, diga Padre nuestro que estás en el cielo, repita. Y ahí lo encontramos a él orando, repitiendo la misma palabra. Ahora encontramos a cristianos más cristianos que Cristo. Y dice, eso no se puede hacer. El rosario es repetir y no se puede orar repitiendo. Pues vaya, reclámenle a Cristo. Pero es que Cristo dice que no tenemos que repetir como los paganos. Eso sí es verdad. No tenemos que orar a un Dios falso y que tengamos que repetir y repetir y nunca vamos a ser escuchados. Eso es lo que enseña el Señor. Pero la ignorancia es atrevida y no hay sinceridad en los hermanos separados. Lo único que hay es confusión para engañar, para destruir la fe. El hermano separado es un instrumento del diablo sin darse cuenta. Ellos no lo saben. Son un instrumento del diablo para matar, asesinar, destruir la fe que Cristo dejó al cristiano, de modo que el cristiano ya tambalee en su fe y después no sepa qué creer y termine, porque esa es la meta final de un protestante, termine siendo ateo, porque ya no sabe en qué creer ni a quién creer. Y ahí está el problema. Y muchos católicos, ustedes se dan cuenta que muchos católicos, antes de venir los protestantes, tenían una fe firme, nunca vacilaban de su fe. Pero ahora, después que vinieron los protestantes, un gran número de católicos, que todavía son católicos, no son protestantes, ya andan tambaleando en su fe. Ya dudan de la Eucaristía, ya dudan de la confesión, ya dudan de la Virgen María, ya dudan de la Iglesia, ya dudan del Papa. Ahorita por internet, por ejemplo, se encuentran muchos canales donde se habla mal del Papa. Y dice, pero yo soy católico, pero el Papa, sobre todo el Papa Francisco, cómo hablaron barbaridades del otro Papa Benedicto, cómo hablaban barbaridades, que era el anticristo, que era antipapa, que no sé qué, pero eran católicos. Mentira, es que ya los picó el mosquito pata blanca, ya los picó el enemigo, están picados de murciélago, el diablo ya los tocó. Y entonces la semilla del diablo que ha sembrado en el mundo se llama la confusión. Y el Espíritu Santo de Dios que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés no es un espíritu de confusión, es un espíritu de verdad. Por eso Jesús dijo, les enviaré el espíritu de la verdad. O sea, que nos conducirá hacia la verdad plena, a todos. Entonces necesitamos aferrarnos a la fe y dejar de escuchar a los protestantes, que su única finalidad, mandado por Satanás, es destruir la fe de los creyentes. Y lo repito, incluso muchos de ustedes que antes creían firmemente, ahora dudaban o dudan. Algunos dudaban y después que vieron los videos, Padre, nos hemos fortalecido en la fe, porque no teníamos cómo fortalecer la fe. Claro, los protestantes ya habían destruido gran parte. Y por eso mi trabajo es tratar de predicar la palabra de Dios con claridad, de modo que las dudas se disipen y que la fe sea firme y que el trabajo de Satanás sea echado para atrás, porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Otra preguntita, pues. A ver, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta sobre las indulgencias plenarias y sobre el perdón de los pecados. ¿Cuál es la diferencia el confesarme si yo tengo un arrepentimiento total de dolor de haber pecado y me confieso y mis pecados son perdonados, o tengo que esperar a un año jubileo para que mis pecados sean totalmente perdonados? ¿Cuál es la diferencia? Si yo muero, entonces voy al purgatorio aunque yo haya confesado todos mis pecados.
La Sagrada Escritura es clara en Juan 20, Juan 20, 23. San Juan, capítulo 20, versículo 23. Mientras lo encuentran, dice la Biblia en Juan 20, 21, que Jesús le dijo a los apóstoles: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Jesús envía al mundo, a los apóstoles, con una misión clara. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vean primero esa parte, versículo 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Aquí no queda duda, aquí pueden protestar, aquí pueden brincar, decir lo que les dé la gana, pero la palabra de Dios es clara. Jesús envió a sus apóstoles como el Padre lo envió a él. El que diga que Jesús no tiene enviados por el mundo, no tiene sus representantes, no tiene sus ministros, ese no sabe dónde está parado. Ahora la segunda parte es importante, la del versículo 23, cuando dice: ¿a qué los envió? A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Claro está, los envió a perdonar pecados con una condición que responde a su interrogante. A quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Cuando usted va y se confiesa, se cumple, porque Jesús, que es Dios, lo prometió, y eso es lo que llamamos ser cristianos, ser creyente, porque creemos en la palabra de Jesús, que no miente. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Que efectivamente ese perdón es para la otra persona. Fíjese, a quienes ustedes perdonen los pecados, el beneficiario no es para el que está perdonando, es la otra persona. A quienes ustedes, a quienes ustedes perdonen los pecados. Entonces, el beneficiario no soy yo, el beneficiario es el otro, a quien yo le estoy perdonando. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. O sea, beneficiario, el otro. Yo perdono, pero no es beneficio para mí, es beneficio para el otro. A diferencia del perdón de las ofensas, que cuando yo perdono al otro, el beneficiario no es el otro, el beneficiario soy yo. Yo perdono para que Dios me perdone a mí, el beneficiario soy yo. El protestante, en el afán de engañar a la gente, comete un error pero tan descarado de decir que Jesús ahí estaba hablando del perdón de las ofensas, que yo tengo que perdonar al que me ofende. Ignorante, terco. Cuando yo leo las escrituras sobre el perdón de las ofensas de aquel que me ha ofendido a mí, el beneficiario soy yo. Yo perdono para ganarme yo el perdón de Dios, porque con la vara que yo mida seré medido. El beneficiario soy yo. En el sacramento de la confesión, el beneficiario no soy yo, el beneficiario es el que se confiesa. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. O sea, el beneficiario es el otro, yo no. O sea que el sacerdote, cuando está confesando, está haciendo que el otro gane la misericordia de Dios. Y cuando yo perdono al que me ofende, estoy ganándome yo la misericordia de Dios. Es la diferencia en que los protestantes no saben y quieren engañar públicamente, descaradamente, con mentiras frescas al pueblo ignorante. Pero voy a su interrogante. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, así lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica, 5 pasos para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Si lo ha hecho como lo manda la Santa Madre Iglesia y como el Señor lo pide, sus pecados son plena y totalmente perdonados, sin duda. Se cumple lo que Jesús dice: a quien ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. O lo que dice Isaías 1:18: aunque sus pecados sean rojos como escarlata, Dios dejará su alma blanca como la nieve. Entonces, no hay duda. No necesito la indulgencia plenaria en un jubileo para recibir ese perdón de Dios.
Y entonces, ¿qué es la indulgencia plenaria? Eso es otra cosa. La indulgencia plenaria es, primero, una motivación para aquellos que nunca se han confesado. Y decir, el jubileo es recordar que Dios es misericordioso y viene a salvarnos a todos. Usted a lo mejor tiene 25 años, desde hace 25 años que no se confiesa. Pues vaya, confiésese, vagabundo, sinvergüenza. Aproveche la misericordia de Dios. Es una motivación. Y en segundo lugar, ya viene la indulgencia plenaria, es pedirle a Dios que las consecuencias del pecado sean destruidas. Me explico. Usted tuvo relaciones con un hombre, ¿verdad? Tuvo relaciones con un hombre y quedó embarazada esa misma noche. Al otro día usted se levanta con un remordimiento de conciencia porque falló, porque cometió adulterio, porque usted es una mujer casada, quedó embarazada de otro hombre, y usted se arrepintió sinceramente y fue y confesó su pecado. Su pecado ha sido perdonado. Y se muere, pues usted puede ir al cielo. No hay problema. Pero, si usted no se muere, está la consecuencia del pecado. Si usted no se muere, la gente va a ver que le crece la barriga. Tiene que pasar penas. Viene la consecuencia del pecado. El marido la va a descubrir porque él no estaba. Él andaba de parranda o andaba por allá trabajando de otro lado, y cuando llegue y la encuentre usted preñada, ¿qué va a hacer? Las consecuencias va a ser las peleas, el divorcio. La consecuencia va a ser que después ese niño va a sufrir porque su papá no va a responder porque no conoce a su papá. Las consecuencias, ¿cuántas consecuencias en su vida? Entonces, la indulgencia plenaria es, todo pecado trae consecuencias. Y entonces pedimos en la indulgencia plenaria a Dios que esas consecuencias sean borradas. Por ejemplo, si usted tuvo ya, pues quedó embarazada, que ese hijo sea capaz de superar esa dificultad cuando se dé cuenta que él no es hijo de su papá. Que ese matrimonio algún día sane esa herida. ¿Me capta? Entonces, allí en la indulgencia plenaria yo estoy pidiendo a Dios que las consecuencias del pecado sean borradas. Pero no quiere decir que si yo me muero, habiéndome confesado, tengo que ir al purgatorio. No, eso no es verdad. Porque sus pecados han sido. Ahora, la iglesia dice que ¿quiénes van al purgatorio? Aquellas personas que están que mueren en gracia de Dios, pero no han muerto en ¿cómo es? Perfecta, algo así, ya no me acuerdo exactamente la palabra, pero dice, mueren en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, no sé qué, algo así. O sea, se lo traduzco en castellano, ¿quiénes van al purgatorio? Una persona que está en gracia de Dios, pero que a lo mejor le faltó un pecadito por confesar. Murió en gracia de Dios porque se confesó, pero se le olvidó confesar algún pecado, o por miedo o por pena no lo confesó. Pues ese pecadito tiene que confesarlo porque murió imperfecto y al cielo no entra nada manchado. Pero no quiere decir que Dios perdona pero no olvida, o como dicen algunos, Dios perdona pero usted tiene que pagar el vidrio. Es como si usted le parte el vidrio a este autobús y el chofer le perdona, pero usted tiene que pagar el vidrio. Es un ejemplo equivocado, erróneo, cuando se refiere a la otra vida. Cuando se refiere a esta vida, sí es verdad. ¿Usted tuvo relaciones con un hombre que no es su esposo? Sí. Bueno, ¿se arrepiente? Sí. ¿Dios le perdona? Sí, pero tiene que pagar el vidrio. Tiene que pasar la vergüenza, está pagando el vidrio. Se le va a crecer la barriga y la gente va a decir, mira, se dio preñada de otro hombre, está pagando el vidrio. Ahí sí es verdad, pero aquí, las consecuencias del pecado. Pero allá no, porque Dios perdona y olvida, y aunque sus pecados sean rojos como escarlata, Dios dejará su alma blanca como la nieve. Y le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso. La gente se confunde por no entender con claridad la doctrina de la iglesia. Incluso hoy día hay muchos misioneros que le dice a la gente, si usted se confiesa con toda sinceridad y todo el arrepentimiento, se confiesa ahorita y se muere, usted no se va para el cielo, va para el purgatorio. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Eso se llama desconocimiento del amor misericordioso de Dios, que específicamente hoy vamos a celebrar, y usted se me está adelantando porque esa es la homilía de hoy, sobre el corazón bondadoso, misericordioso. ¿Cómo que llama? La solemnidad de Sagrado Corazón de Jesús, o de la gran misericordia de Dios. Decir que una persona que se confesó arrepentidamente y va a pagar en el purgatorio porque Dios no le perdonó, sino hizo un amague de perdonar, esto significa que esa persona nunca en la vida ha entendido lo que es el amor misericordioso de Dios, que como dice el profeta, ¿quién fue? David, el rey David. Si llevara cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. O dice Pablo, Dios estaba reconciliando con Cristo al mundo y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, de 2 de Corintios 5:18. Esto significa que Dios estaba perdonando a los hombres los pecados. Ya no tomaba en cuenta sus pecados. Listo, así de sencillo. Hay que aclararlo, hay que predicarlo, y no hay que dejar que pisoteen, ensucien la divina misericordia de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, y que precisamente el Evangelio de hoy va a decir, de Lucas 15:7, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. De todas maneras, en la misa, si nos dan chance, tocaremos un poquitico esto mismo, porque es necesario recalcarlo a diestra y siniestra, a todos los vientos, para que la gente deje de enseñar mentiras. Otra preguntita. Padre, yo tengo un hijo de necesidad especial. Muchas personas que están allegadas a la iglesia me dicen que yo tengo ya el pase al cielo, aunque yo tengo que hacer mis méritos, ¿verdad? Propios, pero tengo el pase al cielo por tener un hijo de cuidados especiales. Mi pregunta es, ¿qué cierto es eso? Eso es verdad, pero no del todo. Eso es verdad porque usted tiene en su casa a un Cristo vivo que puedes amar, servir con toda su fe, con todo su amor, con toda su dedicación, al punto que Jesús dijo, lo que hicieres con él, lo hiciste conmigo. Pero es mentira en cuanto que si usted se la cree y comienza a hacer lo que le da la gana y a vivir desenfrenadamente sin tomar en cuenta a Dios, sin buscar de Dios, a Petronilo le patina el coco. Y si usted también, teniendo a su hijo, ya dice Pablo, puede ser que hayas quemado tu cuerpo en las llamas, haya hecho lo que haya hecho, pero si no tiene amor, no le sirve de nada, es una campana que resuena. O sea, puede ser que usted atienda a su hijo que está enfermo y lo que haga es maldecir, renegar, de nada le sirve. O que usted lo haga y no sea capaz de ver a Cristo en ese niño o en esa persona enferma, de nada le sirve. O sea, hay que ejercitar su fe, porque nosotros nos salvamos por la fe y ejercitamos la fe. Si tengo que sufrir con Él, sufro en silencio, en paciencia, le digo a Dios, Señor, lo sufro por ti, te lo ofrezco por ti, porque sé que estás en Él, ayúdame, dame paciencia para hacerlo. Perfecto.
no tengo ganas, estoy dormida y él me llama o él se cayó o él se ensució, lo que sea, y yo voy a ayudarlo. Señor, me levanto para hacerlo porque te amo, por amor a ti lo hago. No porque sienta nada, no se trata de sentir, se trata de creer. Aunque usted no sienta ganas de nada, aunque no sienta ni deseo de hablar con Dios, no importa. Pero si usted lo hace por fe, no por sentimiento, ahora sí, ya va por buen camino. Y acompañado de eso usted hace oración, acompañado de eso usted se confiesa, acompañado de eso usted va a misa. Perfecto, entonces sí, tiene una ventaja más grande que los demás y tiene una oportunidad más grande que los demás para ganarnos el reino de los cielos. ¿Otra preguntita? Saludos. Padre, el purgatorio es la esperanza para muchos pecadores, como, no sé, homosexuales, ateos, gente que vive desenfrenada. Y una segunda preguntita. ¿Qué diferencia hay con los místicos como San Pío o María Sigma, que conversan con almas del purgatorio? A diferencia de, no sé, de las personas que hacen espiritismo, que buscan hablar con los muertos y que con ángeles, o sea, ya. La primera era ¿qué? Hizo dos preguntas. ¿La primera qué fue? Sí, el purgatorio es la prolongación de la misericordia de Dios, que Dios no es solo misericordioso en esta vida, sino también en la otra. Dios es misericordioso también en la otra. Y ustedes verán cómo la misericordia de Dios está escrita allí, y voy a aprovechar de leérsela en Mateo 5, 25, porque allí está la misericordia prolongada de Dios, no solamente aquí, que Dios tiene misericordia de nosotros, sino también en el más allá, donde Dios tiene misericordia de nosotros. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino al juicio. ¿O prefieres? Esta es la misericordia aquí. Cuando voy de camino al juicio, mientras estoy en esta vida, yo debo arreglarla con mi hermano. Perdona y serás perdona. Entonces Dios me va a dar la misericordia a mí aquí. Me voy a ganar la misericordia de Dios y el perdón de Dios, porque yo arreglé con mi hermano mientras iba de camino al juicio. Esa es la misericordia aquí en la tierra. Ahora vean la prolongación de esa misma misericordia, que es el perdón de Dios, pero ya no aquí en la tierra. Ahora después que muera, cuando llegue al juez. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? Esa cárcel es lo que nosotros llamamos purgatorio. Los protestantes le pueden poner el nombre que quieran o lo pueden quitar, a mí que me importa. Ellos lo tienen que protestar, porque si no protestan dejarían de ser protestantes. El día que no protesten dejarían de ser protestantes. Pero ellos tienen que protestar y decir, pero bueno, eso no, esa cárcel es tal cosa, yo pienso, a mí me dijo el pastor que era, digan lo que les dé la gana. Pero ¿qué dice la Biblia? A ver, dice la Biblia que le llevarán al juez, el juez lo meterá a la cárcel. Esa cárcel no puede ser el cielo, porque el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar. Esa cárcel no puede ser el infierno, porque del infierno usted no puede salir para ir al cielo. Usted no puede quedar liberado. En el infierno usted nunca va a quedar liberado. Usted va a pagar, a estar siempre en la cárcel sin salir. Aquí el secreto del purgatorio es el salir. Eso es lo que hace diferencia al infierno, y por eso nosotros decimos que hay una tercera opción. Una primera opción el cielo, una segunda opción el infierno. Al cielo, esto no es el cielo, esta cárcel, porque en el cielo nadie va a pagar y nada entra manchado. El infierno no es, porque del infierno, dice Jesús, nadie podrá salir. El gusano no muere ni el fuego se apaga, es eterno, maldito al fuego eterno. Entonces hay una salida. De aquí puede salir para ir al cielo.
O sea, ya pagó la sentencia, ahora sí. Lo llevará al juez y lo meterá a la cárcel. En que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo. En verdad te digo significa que otra persona puede decir lo que le dé la gana. Ustedes vieron compartiendo con nosotros un pastor estos días o un hermano protestante y me decía que no, que eso no hablaba del juez Dios, sino que era jueces aquí en la tierra y que eso era no sé qué, que él entendía tal cosa y tal. Le dio vuelta y le dio vuelta y no quiso dejar que expusiera, al menos, no me dejó exponer siquiera, al menos lo que me estaba preguntando de por qué el purgatorio, sino se aferró a lo que él decía, no se abrió a escuchar la palabra de Dios, diciendo que Jesús estaba hablando era cuando lo llevaran, si algún día usted lo llevaban a un juez aquí en la tierra. Bueno, qué ignorancia más grande, pero no solamente qué ignorancia, qué terquedad más grande, porque le mostré que estaba hablando, era no aquí en la tierra, porque ahorita le puedo mostrar que se refería es allá en la otra vida por el contexto. Sigue. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Aquí está la misericordia de Dios que le va a permitir salir de ahí. Pero cuando haya pagado hasta el último centavo. A eso lo llamamos nosotros purgar. Pagar, se llama una sentencia. Pero saldrá. Ese no es el infierno, porque del infierno no saldrá. Aquí es donde los protestantes tienen que protestar, inventar mentiras tras mentiras, en vez de bajar la cabeza y decir, si Jesús lo dijo, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en la palabra de Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Punto. Aquí es donde yo le puedo comprobar a ustedes que los protestantes no son creyentes, sino creyentes, porque no le creen a Jesús, sino a los hombres. La prueba está. Ahora, que son unos expertos para sacar excusas, para distorsionar las escrituras, que son unos expertos para protestar, eso sí lo reconozco. Y les tengo que dar el 20 puntos en esa capacidad que tienen de mentir descaradamente, con una sonrisa en los labios y con una capacidad de fingir que tienen la verdad cuando están en contra directa de la palabra de Dios. Y le decía, ¿cómo sé yo que no se refiere a un juez, como decía un hermano separado, que se refiere a un juez aquí en la tierra? Porque desde el versículo 20 comienza diciendo que nuestra justicia tiene que ser superior a lo del escriba y fariseo para poder entrar al reino de los cielos. Escuche. Yo se lo digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Está hablando no de esta vida, sino de la vida del más allá, la del reino de los cielos. No podrán entrar, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces Jesucristo no está hablando de aquí en la tierra, está hablando para poder entrar al cielo. Y luego viene la explicación, dale. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentar un juicio. Está hablando no aquí en la tierra. No está hablando del juicio que tienen que pagar aquí en la tierra. Ciertamente que en la tierra hay un juicio también y que puede ir a la cárcel. Pero no está hablando de eso, porque está hablando del reino de los cielos, ya lo dijo. El homicida tendrá que pagar un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. ¿Tribunal Supremo? No es el Tribunal Supremo de Justicia.
el tribunal de Dios. Es el tribunal que está por encima de todo. Incluso el que insulte a su hermano. Entonces, ¿cómo va a hablar de que es un juez de la tierra? Mis respetos para ese hermano, le aprecio mucho. Ustedes vieron el debate, pero ahí está la palabra de Dios. Y si él ve este programa, mi respeto. Pero te invito a que reflexione, a que descubra con sinceridad lo que dice Dios. Listo. Si no lo quieres descubrir, mi respeto. No hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor sordo que el que no quiera oír. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Entonces, por un lado está el cielo, por otro lado está el infierno. 2. Pero luego está la tercera parte, que es de donde podrá salir, que es lo que llamamos purgatorio. El cielo no va a pagar, el infierno no puede salir. Pero del purgatorio sí puede. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, está hablando no ante un juez de la tierra, sino está hablando de la vida espiritual, va ante el altar de Dios. Deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía en camino al juicio. ¿O prefieres? Y ese juicio se refiere al juicio con Dios. Ahí está claro. Ya listo. Para el buen entendedor, poca palabra basta. El que no quiera creer, bueno, mis respetos. Pero aquí está. Ahora, cuando usted habla, ¿me queda cuánto? No, ¿cuánto la batería? ¿No ve? A ver, entonces, bueno. Bueno, ya casi. Entonces, respondemos rapidito a la otra. La diferencia entre lo que es las almas del purgatorio, cuando personas que dicen que han podido escuchar o lo que sea alma del purgatorio, o la diferencia con los espiritistas que invocan los muertos, es muy distinto. Porque cuando se invoca a los muertos, está invocando al espíritu del mal para engañar a la gente, haciéndole creer que son los muertos que vienen a hablar y actuar, no Dios, sino que son los muertos, y se está implorando satánicamente, diabólicamente, las cosas de el mal, no las cosas del bien. O miremoslo de otro punto. Existen los espíritus malignos y los espíritus del bien. Se está implorando el poder del mal, los espíritus malignos. Ahí está el pecado. Implorar a los espíritus benignos, implorar a los espíritus del bien, no está mal. Si nosotros nos dejamos llevar por los ángeles custodios, decíamos hace rato, eso está bien. Pero si nos dejamos llevar por los ángeles diabólicos, eso está mal. Igualmente, si invocamos los espíritus de los muertos, eso significa el mal. Si invocamos a las almas del purgatorio, eso no significa el mal. Significa es aquellas personas que van a ir al cielo, pero que tienen que pasar por una purificación. Entonces hay una diferencia entre una cosa y la otra. Depende de qué espíritu, con qué espíritu. Igual que usted invoca a Dios, es un espíritu, y usted invoca al diablo, es un espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Que el diablo es un espíritu malo